Hola a todos, en este video quiero mostrarles cómo realizar una prueba para proporciones de dos muestras. Pueden ver que en este archivo tengo dos columnas con dos variables categóricas o algunos le llaman variables cualitativas, pero en sí el término apropiado sería una variable no métrica, ¿verdad? En sí tengo dos características de la población donde lo que se miden son sus atributos. Entonces tengo estas variables no métricas donde si me tocara realizar algún tipo de contraste con estas dos variables, me tendría que remitir a pruebas no paramétricas. En todo caso podría ser una prueba de chi cuadrado, pero también está el tema de las pruebas convencionales, las pruebas clásicas, como el tema de la prueba para proporciones. En este caso, lo que se realiza es una estandarización a la distribución Z. Bueno, el tema de esta prueba es que necesitamos dos proporciones para poder realizar el contraste en base a esas dos proporciones. Entonces, para poder llegar a esas dos proporciones, bien podríamos hacer una tabla cruzada y de repente sacar en base al total de la columna o como tengamos estructurada la tabla, de ahí sacar las proporciones. Precisamente en Excel podemos utilizar las funciones contar sí y contar sí conjuntos sin ningún problema, pero para hacer un poco más sencillo la obtención de estos datos, podemos remitirnos a las tablas dinámicas, que es una forma más práctica de poder obtener una tabla de contingencia, una tabla de frecuencia cruzada, como le quieran llamar. Bien, entonces para ello me voy por insertar y luego selecciono la opción tabla dinámica. Solamente es de tener en cuenta de que el rango de datos que se está seleccionando es el correcto, ¿verdad? Aquí me está diciendo que está en la hoja de datos, en la celda comienza desde la A1 y está bien porque aquí comienza los datos de la tabla con su etiqueta y luego termina en la 21.478. Solamente voy a revisar eso, que esté de forma apropiada, aunque si no hay datos faltantes en alguna de las columnas, bueno, en sí lo tienen que seleccionar todo, no debería tener problema. Pero veo que al final la última fila es la 21.478, entonces está bien. Voy a dejarlo así por defecto, que me lo haga en otra hoja, lo voy a dar a aceptar. Ahora lo que necesito es hacer esta tabla de contingencias. Ya les voy a indicar qué hipótesis vamos a hacer. Voy a poner la variable de condición de actividad donde se muestra información de desocupados, inactivos y ocupados. Luego en columnas voy a poner la variable urbano-rural. Entonces lo que me falta aquí son los valores. Por eso voy a seleccionar una de las dos, condición de actividad o urbano-rural, y lo pongo en valores. Cualquiera, no necesariamente tiene que ser una en específico. Bien, la hipótesis que se desea plantear es que la proporción de ocupados del área urbana es distinta a la proporción de ocupados del área rural. En este caso estaríamos ante una situación donde el contraste se tiene que hacer de forma bilateral, o sea que un contraste para dos colas, ya que en sí lo que estamos tratando de identificar es si existen diferencias nada más, pero no estamos determinando si es mayor o si es menor esas diferencias en determinada área. Entonces lo único que necesito yo son las proporciones. Como lo voy a hacer con el programa PHSTAT, no es necesario que lo tenga que poner en proporciones, porque ya el programa, la aplicación, me permite trabajar con los conteos directamente y él calcula automáticamente las proporciones. Pero bien, entonces los valores que voy a poner son estos, 5.464 para una muestra y 5.957 para otra muestra. Noten que las proporciones son un tanto parecidas, perdón, la cantidad, los conteos son tanto parecidas, pero lo que queremos denotar es que si existen diferencias entre estas proporciones, ¿no? Para ver si en el área urbana es igual la proporción de ocupados o no. Eso es lo que nos estaría diciendo la hipótesis nula. Pero lo que el investigador quiere detectar es si en realidad son distintas, ¿no? Para ello ya me tocaría ir al complemento PHSTAT. Entonces selecciono el complemento, vengo a prueba para proporciones, que lo voy a encontrar en pruebas para dos muestras. En este caso, cuando obtenemos ya los resultados o los estadísticos de resumen, al final lo voy a encontrar prueba de dos proporciones, y en este caso voy a
poner que la diferencia hipotética en la población es 0. A un nivel del 5% voy a hacer la prueba. En la primera muestra voy a seleccionar a los del área rural. En este caso, como es una prueba para 2 colas, no importa el orden, no importa quién va primero, si el rural o el urbano. Si en todo caso fuese una hipótesis en la cual una proporción es mayor que otra, aquí interesa un poco el orden, ¿verdad? Tendría que ser primero la que yo considero que es más alta, tendría que ponerla primero, y la hipótesis sería para cola superior. Pero bien, en este caso no importa, como es para 2 colas, voy a seleccionar cualquiera, puede ser urbano primero o rural, no es indistinto. Veamos, voy a poner 5.464. Noten que lo que estoy poniendo en realidad es el conteo, es la frecuencia. No se necesita poner la proporción. Por eso es que es muy práctico hacerlo con la tabla dinámica. No tenemos que sacar las proporciones. El programa lo va a hacer por sí solo. Ahora, el tamaño total de esa submuestra, en todo caso, sería 10.128. O sea, el total que me suman los desocupados, los inactivos y los ocupados. Eso, el total de eso son los 10.128. Entonces es lo que tengo que colocar acá, ¿verdad? 128. Luego los 5.957 y el total de la población urbana. Entonces en el área urbana hay 11.349 personas que todas están divididas en estos 3 grupos, ¿verdad? El contraste es para 2 colas y así como tal lo dejo, a 2 colas. Puedo pedir intervalos de confianza, que eso me va a dar claridad también a la hora de hacer la comprobación del contraste. Bien, simplemente doy OK. Y luego vemos aquí los datos generales que me muestran que la diferencia hipotética es 0, o sea que el planteamiento de hipótesis me dice que no existe ninguna diferencia entre estos dos valores. Y luego miro que en la muestra 1, que en este caso eran los del área rural, lo vemos acá, vemos sus conteos y el total de las personas que están en el área rural, luego los del área urbana. Aquí se calcula la proporción para el área rural y me dice que es 0.53 y en el área urbana es 0.52. Entonces noten que los valores están bien cercanos, 53 con 52. Lo que tengo que ver es que si realmente esta pequeña diferencia que existe en la muestra es significativa para la población. Para eso hago el testeo, ¿verdad? Porque si estuviese con datos poblacionales, estas diferencias se toman como tales y uno bien ya puede definir si estas diferencias son relevantes o no. Pero lo que tengo que definir es que si en la muestra existen estas diferencias, también estas diferencias son significativas o son relevantes, yo lo puedo generalizar a la población. Entonces, para ello el contraste. Vemos que la diferencia es de 0.01. Muy bien, lo que queremos saber es que si esto es significativo o no. Luego tengo el valor de Z. Se calculó un valor de 2.14 y quiero compararlo si ese valor cae dentro del intervalo. Como es de 2 colas, llamo intervalo porque tengo a un 5% un valor de Z de 1.96 positivo y menos 1.96, ¿verdad? Ese valor de Z calculado cayó fuera de ese intervalo, entonces eso me hace rechazar la hipótesis. Por lo tanto, se evidencia una diferencia estadísticamente significativa entre la proporción de ocupados en el área urbana y la proporción de ocupados en el área rural. Bueno, también el p-valor me está indicando eso, ¿verdad? De que, o sea, el rechazo que yo hice, la decisión que tomé de rechazar la hipótesis, estima que el error es de 0.03. Por la cercanía que tiene al 0.05, el efecto que tiene estas diferencias, o sea, el efecto que se mira en estas variables, de repente no es tan fuerte, no tiene tanta potencia, que eso me puede hacer cometer error tipo 1, que sería el rechazo de la hipótesis cuando la hipótesis es verdadera. Entonces, esa diferencia, por ser tan pequeña,
probablemente la potencia que tenga la prueba no es tan grande. Entonces uno tiene que tener cierta cautela cuando tenemos valores cercanos al 0.05. De una forma convencional yo rechazo la hipótesis, ¿no? Porque lo único que hago es compararlo con el valor del alfa, que es el 5%. Entonces, como es menor que el 5%, yo rechazo la hipótesis sin ningún problema. El tema aquí es la cautela que debemos tener con estas conclusiones, porque de repente su cercanía, esta baja diferencia que existe, tenga una poca potencia en el efecto que tienen estas variables. El efecto que se mira en las diferencias puede ser con poca potencia. Por lo tanto, no tengo que confiarme mucho por el tema del rechazo, ¿no? O sea, claramente se observan estas diferencias y puedo decir que en la población también están estas diferencias, pero como les digo, siempre hay que tratarlo con un poco de cautela. Bien, el programa ya está definido para que me indique si rechazo la prueba de hipótesis, que es bien práctico, ¿no? Porque aquí, si de repente no tengo claridad con estos valores, el mismo programa me dice que rechaza la hipótesis nula. Luego observo el intervalo de confianza. El intervalo de confianza todavía me da una mayor claridad en el tema del contraste. Solamente es de ver que estos, voy directamente a el intervalo de confianza de la diferencia. En todo caso, la diferencia es de 0. Aquí lo vemos, 0.01. Entonces, si el intervalo de confianza me indicara que el límite inferior está tocando los valores negativos, o sea, se toca, puedo observar un valor de negativo 0.5, que sea negativo 0.10, cualquier valor negativo. Entonces, si el 0 está dentro de ese intervalo, como les decía aquí, con los valores críticos, pero en este caso es si el 0 está en el intervalo. Pero como vemos aquí, nos vamos a la colita, es 0.0012. Eso no es 0, ¿verdad? Eso no, el 0 está atrás de ese valor. Por lo tanto, el intervalo superior va a estar más arriba que el 0. Entonces, cuando el 0 no está tocando el intervalo de confianza o no se está traslapando ese 0 en el intervalo de confianza, entonces eso me da claridad en el rechazo de la hipótesis. Obviamente tiene, como les digo, es poca la diferencia y la potencia de repente es muy baja. Entonces la cautela, como les digo, a la hora de observar ese tipo de valores. Bien, para el tema cuando nos tocara hacer una prueba de hipótesis, como les decía anteriormente, que si era mayor una proporción que otra, simplemente es tener en cuenta el orden de las variables. Si yo voy a decir que los urbanos son, en la hipótesis del investigador, yo planteo que el urbano, o si quieren hacemos otro contraste, para haciendo ese ejemplo. Voy a suponer de que los desocupados, en este caso voy a tomar los desocupados del área rural son mayores que los desocupados del área urbana. Voy a asumir de que en el área rural hay más desocupación. Entonces, lo único que importa es el orden de cómo introducimos los datos. Voy nuevamente a la prueba Z para 2 muestras, y la diferencia le pongo 0, a pesar de que les decía que va a ser mayor. No se maneja que en la población hay una diferencia ya establecida. Entonces, como no manejamos esto, como que si hubiese una diferencia que siempre, todo el tiempo, se va a observar una diferencia de qué sé yo, de 10 puntos arriba, 10% arriba o 10% abajo, o qué sé yo, 20%, cualquier valor que se observe en la población, que sabemos que siempre se va a observar esa diferencia, entonces lo agregamos acá, pero estamos asumiendo de que no existe un valor que los diferencie, ¿verdad?, en la población. Entonces aquí lo único que voy a hacer es poner primero el valor del que yo estoy asumiendo que es mayor, pero son desocupados del área rural, o sea que hay más desempleo en el área rural que en el área urbana. Entonces voy a poner 322 y el total serían siempre los 10.128. Luego los 596 y el total los 11.349. Luego sería una prueba de cola superior, por eso
por el tema de que estoy asumiendo de que los desocupados del área rural son mayores que los del área urbana. Entonces ahí estamos claros. Intervalo de confianza lo selecciono también, y aquí los resultados, y bueno, me voy directamente a la prueba. Me dice no rechazar la prueba porque el valor del estadístico cayó atrás del valor crítico, menos 7.49, y el valor crítico era 1.64. Si fuese 2 puntos y algo positivo, entonces ahí sí hubiésemos rechazado ahora, pero como está abajo del 1.64, entonces eso nos hace no rechazar la prueba. Entonces solo veamos el tema de los intervalos. El primer grupo es 0.03 y el segundo grupo es 0.05. Por lo tanto, yo planteé en mi hipótesis, yo planteé de que los desocupados del área rural son mayores que los desocupados del área urbana, pero en realidad esto no es así, es al revés la cosa, ¿no? Entonces habría que hacer el contraste por la otra vía. Pero bien, aquí en este caso se llegó a la conclusión que no rechazara la hipótesis porque en realidad no es mayor, ¿verdad? Se cumple la hipótesis nula de que los desocupados del área rural, perdón, del área urbana son mayores o iguales que los del área rural. Bien, entonces en este caso cuando hacemos una prueba para una cola unidireccional, como le quieren llamar, lo hacemos procurando tener orden en la introducción de los datos. Eso es todo.